Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a la charla. Eh, la charla que elegimos llamar Academia, todo se construyen menos vos. Y por si el título no es lo suficientemente sugerente, nuestra idea es poder charlar sobre los estudios de género dentro de la academia, instituciones, digamos, académicas, carreras, pero en particular dentro de la sociología, digamos, y de nuestra carrera. Pero que voy a aceptar un par más de personas. Eh, bueno, esto es parte de un ciclo, digamos, en el cual nos proponemos empezar a debatir y también a formarnos dentro de este ciclo en una mirada crítica de nuestra carrera. En este caso, en una perspectiva más feminista dentro de esta crítica y con la intención de contribuir a generar cambios que creemos que nos hacen falta, sobre todo en nuestra carrera. En el encuentro anterior estuvimos con Magalí y con Eliana conversando sobre el lugar de las mujeres en la formación de la sociología, la exclusión, su exclusión en el canon sociológico, los aportes que muchas mujeres tuvieron y que fueron invisibilizados. Y también nos hicimos algunas preguntas con respecto a cómo influye que sean justamente varones quienes ocupan esos lugares visibles y cómo se enriquecería o cómo podría enriquecerse una teoría social que deje de negar a las mujeres y a otras identidades disidentes al patriarcado. Y para este encuentro le propusimos a Alejandra que nos pueda introducir un poco en el surgimiento de los llamados estudios de género y de cómo se han ido incorporando a la academia en general, con sus disputas, con sus cambios y con sus debates incluso todavía no saldados. Queremos empezar con un espacio más tipo de exposición, poder abrir algunas preguntas que ustedes quieran hacer sobre eso y después de esas preguntas ahí sí circular un poco más la palabra y compartirnos preguntas, impresiones sobre la charla, desafíos que se nos presentan o incluso algunos interrogantes abiertos que los podemos seguir pensando. Bueno, para presentarla, Alejandra es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Sociales de la UBA. Es profesora de grado y de posgrado, tanto en la UBA como en la UNLP. Da una materia optativa que es teoría social feminista de los estudios de género en las ciencias sociales. Fue directora de la carrera de sociología en la UBA entre el 2014 y el 2016. Es autora de Las revolucionarias, militancias, vida cotidiana y afectividad en los 70. Se ha dedicado mucho a lo que son estos estudios en relación a la memoria y también a los estudios de género, las mujeres y eh, las violencias de género. Bueno, integra también muchos grupos de estudios sobre feminismo en América Latina y nada, queremos que nos comparta un poco todo esto que estuvimos presentando. Así que te paso la posta, Alejandra. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación y muchas gracias a toda la comisión por esta hermosa iniciativa y a quienes están acá, bueno, bancarse un viernes a la tardecita casi ya de la semana previa a los finales. Bueno, esperemos que valga la pena el encuentro y el momento. Como decía Juan, yo voy a hablar un rato, no muy largo, espero que no sea muy largo, porque me interesa de esto que tengo para comentar más la parte de intercambio con ustedes, cuáles son las expectativas que traen, cuáles son las expectativas ante estas preguntas, ¿no? ¿Qué sería para quienes están todavía en ese espacio que es el espacio de ser estudiantes, que es un espacio tan dinámico y tan interesante del mundo universitario? ¿Qué es esto de deconstruirse? ¿No? ¿Qué le estamos reclamando a la academia que no estaría del todo, que no estaría haciendo del todo, por lo menos, ¿no? Y bueno, entonces quiero tirar hacia algunas cuestiones un poco generales que tienen que ver con cómo surgen los estudios de género, esto que hoy conocemos como los estudios de género, que no nacieron con ese nombre, en las universidades en general, y después plantear dos o tres cositas más sobre nuestra academia, la academia acá del sur, de Argentina particularmente.
Quería leer una cita muy cortita de un libro muy lindo que se llama Seguir o Continuar, depende de la traducción, con el problema de Donna Haraway. Y ella dice una cosa que es un trabalenguas en realidad, o por lo menos parece un trabalenguas, que a mí me interpela fuertemente. La leo, dice así: importa qué pensamientos piensan pensamientos. Importa qué conocimientos conocen conocimientos. Importa qué relaciones relacionan relaciones. Importan qué mundos mundializan mundos. E importan qué historias cuentan historias. Me parece que, bueno, de alguna forma esto que dice Donna Haraway nos sirve para arrancar con una pregunta que es, bueno, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos estudios de género? ¿Qué estamos haciendo cuando interpelamos a la academia por algo que no estaría haciendo lo suficiente? Que es escuchar esta deconstrucción que, bueno, sí estaría, ¿no?, en esa fórmula que ustedes eligieron para la presentación de esta actividad, sí estaría haciendo el resto de la sociedad, ¿no? En todos los espacios hay deconstrucción, ¿no?, pero en la academia todavía falta dar un paso, ¿no? Me parecía que esa especie de trabalenguas, ¿no?, de pensar el pensamiento desde el pensamiento, el conocimiento desde el conocimiento, las relaciones desde las relaciones, los mundos desde los mundos, ¿no? Nos interpela para pensar qué historia contamos con relación a esta cuestión. Y la primera cuestión, es decir, en relación a esto, es que los estudios de género, esto que hoy conocemos como estudios de género, pero que inicialmente fueron áreas de estudios de la mujer, historia de las mujeres, no surgieron de una preocupación académica, ¿no? Hay otras áreas de estudio, hay otros temas, hay otras novedades en el mundo del conocimiento que vienen de las discusiones, los intercambios dentro del propio mundo académico. No es el caso de esto que nos convoca, ¿no? Esto tiene una relación mucho más directa con la política, ¿no? Y tal vez esa es una cuestión que no tenemos que perder de vista, ¿no? Cuando hablamos de la academia y los estudios de género, no perder nunca de vista que las preguntas, la propia existencia de esto, tuvo que ver con el crecimiento de un movimiento que, bueno, en los años 60 y 70 fue muy fuerte y que de alguna forma llevó esas preguntas a la academia. Es muy fuerte el proceso en Estados Unidos en ese momento, sobre todo en una parte importante de la academia progresista norteamericana, ¿no? Universidades como Berkeley, pero también Duke, la Universidad de Nueva York, Columbia, distintas universidades que tienen núcleos interesantes de trabajo en ciencias sociales, en humanidades, en historia, en artes, en literatura, ¿no? Como que van absorbiendo eso que viene del movimiento, y es ahí, en esos lugares, donde empiezan a ver estas áreas, estos lugares de conocimiento, siempre muy marginalizados, siempre pequeños. De hecho, Elizabeth Schellin en su último libro, revisa el derrotero, por ejemplo, de las ciencias sociales en América Latina, y lo que ella verifica ahí en esa revisión es que en los años 80 en América Latina, por ejemplo, no había nada en las ciencias sociales, ¿no?, latinoamericanas. Se discutían otras cosas, ¿no? Se discutía la cuestión de la estructura social, se discutían cuestiones que tenían que ver con la dependencia, etcétera, etcétera, pero nada de eso estaba tamizado, matrizado por pensar cuál era la situación de las mujeres o cuáles eran las relaciones de género que se tejían en el marco de todas esas cuestiones, ¿no? En los años 80 todavía. Entonces, esto, quiero decir, ustedes son tremendamente jóvenes, han nacido después de los 90 seguramente, todas y todos, pero pensar que estos algunas deben haber nacido en el 2000 casi, ¿no? Entonces, pero pensar que esto es algo que es de los 70, de los 80, que en los 80 todavía en América Latina no hay nada, es una historia relativamente reciente, ¿no? Esto quería remarcarlo. Y esas discusiones, ¿no?, de cómo
son mundiales. Y entonces ahora quería leer otra cita, quería leer un fragmentito breve de un texto de una feminista norteamericana que se plantea, se pregunta, ¿no? ¿Qué hacer una vez que estos temas empiezan a entrar, ¿no? Que estos temas se empiezan a imponer, que empieza a haber una presencia cada vez mayor, ¿no? ¿Qué hacer con esto? O sea, ¿nos quedamos contentas? ¿Nos empezamos a felicitar? ¿No? Y ella escribe esto, se llama Carta Abierta a la Academia, la autora se llama Michelle Gibbs Russell, y ella escribe en 1981 unas pocas paginitas, es un texto corto, tiene 20 páginas, donde dice, bueno, no nos pongamos contentas pronto, no nos sintamos satisfechas porque esto ahora tiene presencia en la universidad, y dice, le habla a las mujeres, ¿no? A las mujeres blancas, a las mujeres negras, que se desempeñan en las distintas disciplinas, y con la siguiente pregunta: ¿en qué medida esto que ustedes hacen transforma en algo, mejora en algo, las condiciones de vida de las mujeres pobres, de la población negra y de las trabajadoras? Dice que la única manera de hacer eso es tomar en cuenta los saberes producidos desde los movimientos sociales y culturales que denuncian las opresiones, que son saberes, y vuelvo entonces a lo que dice Donna Haraway, ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Cómo producimos conocimiento? ¿No? Dice que son saberes que en realidad se encuentran dispersos en la cultura popular, en el arte, en publicaciones producidas al margen del sistema académico y de la... pero son también producto de reflexiones colectivas, ¿no? Y ella dice que eso que está haciendo no es un llamado a un activismo irreflexivo, sino a la producción de un saber académico comprometido, ¿no? Y entonces, para reforzar eso que está diciendo, lo que va a hacer es citar extensamente una canción, ¿no? Una canción que yo la voy a leer un pedacito cortito, porque ahí se explica a qué se refiere con la incorporación de eso que viene de la cultura popular, de los saberes populares, del conocimiento producido en el ámbito popular, para pensar cuestiones que tienen que ver con la academia, ¿no? Entonces se los leo. Les leo ese fragmento del texto de Gibbs Russell, que lo dice mucho mejor que yo. Dice, por ejemplo, si vamos a estudiar la literatura, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Vamos a estudiar la literatura dándole atención o no a lo que se produce en el estado de Georgia, en Estados Unidos? ¿No? Entonces dice, ¿hasta qué punto será el estado de Georgia central en su visión? Y no los bosques europeos, ¿no? El Bois de Boulogne, otros bosques de la literatura en general. Si nos interesa ese tipo de literatura, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a ir al estado de Georgia? Que es el estado de origen del presidente Carter, ¿no? Que era presidente en ese momento en Estados Unidos. En 1941, Georgia produjo la siguiente declaración de Billie Holiday y lee entonces un fragmento de la canción. Cita un fragmento de la canción. Dice así: los árboles sureños dan un extraño fruto, sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros se columpian en la brisa sureña, un fruto extraño que cuelga de los álamos. Escena pastoril del galante sur. Los ojos hinchados, la boca torcida, el aroma de las magnolias dulce y fresco. Luego el repentino olor de piel que se calcina. Aquí hay un fruto que picarán los cuervos, que la lluvia recogerá y aspirará el viento, que pudrirá el sol y el árbol dejará caer. Aquí hay una cosecha extraña y amarga. ¿No? ¿Qué harán con esto? ¿Qué hacen con esto ustedes? Esto es parte de la cultura popular, es una producción de una mujer, es parte de, podemos considerarlo parte de la literatura pastoril producida en los Estados Unidos. ¿Incluimos o no esto en el canon? ¿No? El desafío que tira, ¿no? Gibbs Russell para poder pensar qué es conocer, qué es producir conocimiento, bueno, está bien, está bárbaro que tengamos un área de estudios de la mujer,
está bárbaro que tengamos un departamento, está buenísimo que haya disciplinas, materias, que se incluyan los contenidos. Pero esto, ¿qué hacemos con esto? ¿No? El desafío es efectivamente entonces asumir eso que está siendo producido desde los movimientos sociales, tanto sea en el formato de denuncia como en el formato de, en este caso una canción, o sea, un producto bien puro de la cultura popular, ¿cómo lo incluimos en lo que conocemos, ¿no? Entonces dice, ¿permitirán que la academia lo ignore como literatura por tratarse de una canción? ¿Lo degradarán como historia? ¿Lo degradarán por el origen social de su creadora? No es una académica, ¿no? ¿Lo ignorarán políticamente porque no contiene una declaración explícitamente feminista? ¿La enseñarán en los propios términos de la canción? Es decir, ¿aprenderán ustedes cuáles son sus términos? ¿No? Y ahí me parece que eso es algo que tenemos que es algo que tenemos que pensar, ¿no? Eso nos corre un poco de la escena, nos quita un poquito de la escena, por ahí el reclamo de los espacios propios, ¿no? Y nos habilita a pensar todos los espacios de la academia como espacios donde podemos intervenir, como espacios que son propios, ¿no? En este caso, bueno, la literatura pastoril norteamericana del siglo XX, ¿no? Esa literatura tan particular. Estas discusiones se han desparramado por todo el mundo, ¿no? En el caso argentino, de alguna forma, esto también está presente en la academia muy, muy fuertemente en estos últimos años, ¿no? Cuando estamos todo el tiempo reclamando qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Pidiendo transversalización, pidiendo protocolos, pidiendo que se incorporen más contenidos. Pero esto también es así, por ejemplo, estas discusiones se dan de manera muy parecida a la que ustedes están dando acá. Ahí hay toda una bibliografía que lo muestra, en el caso mexicano, en Chile, ¿no? En Chile, bueno, Chile fue un reguero de pólvora hace unos pocos años con relación a este tema. En Brasil se discutió fuertemente también la incorporación de estas temáticas, muy relacionado además con otra cuestión, ¿no? Y ahí viene otro punto que quiero mencionar. En el caso de Brasil, por ejemplo, se discutió muy puesto en relación, en vínculo con las leyes que tienen que ver con las cuotas para la población negra y la población de origen indígena en Brasil, ¿no? Las cuotas en la universidad. El cupo en la universidad destinado a personas que tienen esos orígenes, compuso, digamos, una relación compleja con todas estas cuestiones. Entonces, un poco para sintetizar esto de qué significa transversalizar, qué significa proponerle a la academia que se deconstruya, yo quisiera pensar que por supuesto que hay más y se puede pensar de otra manera, pero digo, me parece que hay como dos grandes pilares que podríamos plantear para hacerlo más sintéticamente y que por supuesto a la vez se subdividen. El primer pilar tiene que ver con la renovación curricular, con todo lo que tiene que ver con incluir saberes, revisar la formación docente, o sea, para poder hacer una renovación curricular necesitamos revisar la formación docente, la revisión de los planes de estudio, la revisión de los programas de estudio, ¿no? Esa es como la primera gran área de intervención, si quieren. Y la segunda tiene que ver con la propuesta de construcción de espacios libres de violencia, ¿no? Que ahí hay también una serie de acciones que se han ido haciendo, que se proponen, que van desde la creación de protocolos hasta la formación de promotoras, ¿no? Y de creación de, bueno, relaciones, control sobre las relaciones en el marco de las relaciones cotidianas en la universidad. Sobre el primer tema,
quería contarles una anécdota. Necesito correr una cosa del lugar. Les digo, me levanté porque tengo un gato que no tolera las puertas cerradas. Y había una puerta cerrada y estaba rascando y me estaba enloqueciendo. Decía, cuando hablamos de la renovación curricular, ¿no?, que tiene que ver con la incorporación de nuevos saberes, con este desafío que nos tira, por ejemplo, Gibbs Russell, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Me parece que hay una consideración inicial que tenemos que tener, que es que, nos guste o no nos guste, somos una comunidad. Hablar de comunidad no implica hablar de armonía, no implica hablar de intereses en común necesariamente, implica reconocer que hay personas que vienen con tradiciones, que vienen con formaciones, que vienen con trayectorias, ¿no? Reconocer a todas esas otras personas, reconocerse también en las trayectorias y en las distintas formaciones que traen nuestros colegas, nuestras colegas. Y reconocer también que la Universidad Pública Argentina está muy fuertemente apoyada en una idea de libertad de cátedra, para bien y para mal. O sea, no. Eso tiene aspectos muy positivos también, ¿no? Entonces, reconocernos en eso. Y entonces yo quería contar una anécdota muy breve que me parece que ilustra de alguna manera esto ante lo cual nos enfrentamos cuando hablamos de renovación curricular, asumiendo el desafío de Gibbs Russell que mencioné al principio, ¿no? Hace unos años, hace unos pocos años atrás, en la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos, cuando se estaba empezando a discutir si iba a haber ESI en la universidad o no, bueno, hicimos un taller, nos invitaron a participar de un taller que daba un grupo artístico que se llama Serigrafistas Queer. Serigrafistas Queer hacen serigrafía, ¿no? Y tienen muchas de sus actividades tienen que ver con transmitir estos saberes de la serigrafía para colectivos, etc. Y ellas querían hacer una intervención en la universidad, entonces nos invitaron a docentes y estudiantes de los cursos que damos con mi equipo en la UBA, nos invitaron a participar de una serie de talleres con la idea de, bueno, producir algún tipo de intervención. Y el taller decidimos finalmente hacerlo en la facultad y hacer una actividad abierta de la cátedra, de estudiantes y profesoras de la cátedra, una especie de actividad abierta. Y lo que salió de esa actividad fue una consigna, varias consignas salieron, pero me voy a detener en una, ¿no? A lo largo de una tarde se armó la consigna, se armó el shablón, que es el marco ese en el cual se hace la serigrafía, y luego se estamparon telas, papeles, que se desparramaron un montón. La consigna que salió, esa primera consigna de esa actividad, decía lo siguiente. Era una pregunta, estaba entre signos de pregunta, era abierta y cerrada con una pregunta. ¿Hay autoras en tu programa? Y las estudiantes decidieron firmarlo con una firma colectiva que nosotras veníamos usando de alguna manera en las intervenciones de la cátedra, que es Voces Feministas en la Universidad. Entonces quedó, ¿no? ¿Hay autoras en tu programa? Pregunta, Voces Feministas en la Universidad. Y las estudiantes especialmente empapelaron de arriba abajo la facultad con esa consigna e hicieron unas remeras, ¿no? Hicieron unas remeras, esas remeras empezaron, unas remeras, unas bolsas, empezaron a circular, empezó a circular mucho. Un tiempo después, y la consigna, por supuesto, se autonomizó, ¿no? Quedó desprendida, autonomizada. Es la vida, ¿no? La vida es eso. Cuando algo se desprende de su origen y sale, camina, es que tiene vida propia. Está vivo, está viva, ¿no? Entonces, esa consigna se independizó y una profesora, un tiempo después, en una actividad, hace un comentario que es de profunda incomodidad,
ante esa pregunta. Pero en su incomodidad, ella reformuló la pregunta, ¿no? Ella reformuló esa pregunta que era, ¿hay autoras en tu programa? Con el siguiente formato. Dice, me preguntan cuántas autoras doy. ¿No? Y contó, ¿no?, que ella se sentía profundamente incómoda porque eso interpelaba, de alguna manera, interpelaba o le trasladaba una pregunta que tenía que ver con su formación, con todo lo que había estudiado, con todo lo que sabía y con todo lo que daba entonces en sus cursos. Entonces, eso cuestionaba, ¿no?, todos sus saberes. Una persona muy formada, ¿no?, que había hecho un doctorado, que tenía una tesis, que había estudiado afuera, que tenía una biblioteca enorme, que ganaba concursos, que escribía, que hacía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa pregunta de repente decía, ¿cómo? Yo sé lo que tengo que dar, ¿no? Y ese traslado de la cuestión medio persecutoria, me persiguen, no me dejan la libertad de cátedra, yo sé lo que tengo que dar, ¿no? ¿Dónde está la libertad de cátedra, que es el pilar de la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires? A mí me parece que, más allá de la anécdota, es la traducción de la consigna política a la pregunta incómoda para la profesora, persecutoria, ¿no?, podríamos decir, para la profesora. Me parece que en ese arco que va de una a la otra está encerrado el quid de la cuestión de lo que significa la renovación curricular. Porque nadie le estaba preguntando a nadie cuántas autoras daba. No estaba, nadie, las estudiantes no estaban haciendo una cuantificación de esta materia tiene 20% de mujeres, esta tiene 25%, esta tiene 0%. No era esa la pregunta. Era una interpelación absolutamente retórica y absolutamente política acerca de la necesidad de renovar los saberes, y no un cuestionamiento de lo que cada uno sabe. Era una cuestión mucho más general, era una invitación a que revolvamos y renovemos un poco lo que sabemos. Entonces, ¿hay autoras en tu programa? Es una interpelación. Es la interpelación que hace el feminismo en la universidad hoy. Es inevitable. Si existe un movimiento político vital, ¿no?, en una institución, no puede evitar interpelar. O sea, no puede ser amable en su interpelación. Es una interpelación, es directo, ¿hay autoras en tu programa? ¿Estás haciendo algo con esto? O sea, todo el mundo es feminista hoy día, ¿no? Es muy difícil no reconocerse como feminista. Bueno, para una mujer relativamente joven, ¿no?, de una generación que estudia cuestiones que tienen que ver con la sociología política y esa, o sea, por supuesto que se reconoce como feminista. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿No? La interpelación viene más por ahí. Y entonces lo que podríamos pensar es más que hacia la pregunta de qué estás haciendo, de cuántas autoras, de si, bueno, das alguna autora que dé algún contenido de género, ¿no? Porque después la otra cuestión es esa, ¿no? No estamos contando mujeres tampoco. Sino más bien, ¿cómo hacemos para enseñar lo que no sabemos? ¿No? Y a mí me parece que ahí está el desafío. No tenemos que enseñar lo que sabemos, ¿no? Es el desafío del maestro ignorante. No es que hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. El aula no se compone de una persona que sabe y otras que no saben. Porque si el aula es así, ¿no?, alguien que sabe y alguien que no sabe, esas posiciones son posiciones fijas. Podemos pensar tal vez que esas posiciones no debieran ser posiciones fijas. Y entonces el maestro es siempre un maestro, lo digo en masculino porque es el texto de Rancière, se llama el maestro ignorante. Pero me siento más cómoda en femenino, entonces voy a decir la profesora ignorante, la maestra ignorante, ¿no? La maestra que se pone allí en el lugar del de la maestra ignorante, es aquella capaz de enseñar lo que no sabe, en el sentido de reconocer que todos y todas hay cosas que no sabemos
y que lo que tenemos que hacer es recorrer y trabajar sobre esas distancias, ¿no? Recorrer y trabajar sobre esas distancias. Entonces, empezar un ejercicio de incorporación de saberes que son nuevos no implica que antes de enseñar tenemos que saber todo, implica dejarnos atravesar por esas preguntas, ¿no? Entonces me parece que el desafío que tenemos si queremos producir efectivamente una transversalización de los contenidos de género tiene que ver directamente con, bueno, trabajar sobre la formación docente, generar una revisión, incorporar los temas, pero sobre todo asumir que hay algo que viene de afuera y que tenemos que escuchar, ¿no? Y que está bueno escuchar. La segunda cuestión, la segunda anécdota cortita que quería contarles tiene que ver con el segundo tema que proponía, que tiene que ver con cómo construimos espacios libres de violencia. Uno de los mecanismos que se encontró para producir espacios libres de violencia tiene que ver con los protocolos, ¿no? La aplicación de los protocolos que, bueno, se extendieron a todas las universidades nacionales prácticamente. Entonces, la pregunta que surge con un tiempo ya de aplicación del protocolo es ¿qué hacemos un poco con todo eso que es una normativa, ¿no? ¿Se pueden protocolizar, normativizar todas las conductas, todas las relaciones? Eso está bueno, ¿no? Y ahí surgen enseguida cuestiones que tienen que ver con la crítica al punitivismo, ¿no? No queremos ser punitivistas, no queremos pensar que todo se puede resolver con leyes, normas, con castigos, premios, ¿no? Y ahí me parece que se juega otra cuestión, que es que el feminismo siempre fue un poco aguafiestas. La imagen de la feminista aguafiestas, ustedes saben, es la imagen de la feminista que la noche de Navidad, cuando está todo el mundo festejando la Navidad, todo el mundo es la que mire y dice, vos, Cacho, no te vas a levantar nunca a lavar los platos, ¿no? Esa imagen de la feminista aguafiesta es muy... En nuestro medio, si le decís a Cacho que nunca se levanta a lavar los platos, ¿por qué no te levantás a lavar los platos? Está muy bien visto. Ahora, cuando le decimos a nuestra academia, ¿no? A nuestra propia académica, a nuestros propios profesores, todo, acá también tenés que hacer algo con eso. Y lo que tenés que hacer es desarmar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la construcción de relaciones jerárquicas, ¿no? Cuando decimos eso, ahí se pone más en evidencia esta cuestión de ser aguafiestas. Y yo, por supuesto que critico el punitivismo, me parece que no lleva a ningún lado, pero me parece que lo que se va generando también muchas veces es un uso del término punitivista para nombrar un montón de cosas que son en realidad la expresión de profundas incomodidades en las relaciones jerárquicas adentro de la universidad. ¿No? Entonces me parece que ahí hay que encontrar también equilibrios y formas de intervenir que nos permitan situarnos en otro lugar, ¿no? En otro lugar. O sea, revisar efectivamente las relaciones jerárquicas. Y eso no quiere decir transformar el aula, transformar las relaciones en la universidad, transformar la producción de conocimiento, los sistemas de evaluación en asambleas permanentes, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que reconocer todavía cuánto hay de relaciones jerárquicas que no tienen que ver con la producción de conocimiento, sino, bueno, con la forma en que la universidad todavía, bueno, es una universidad, es una institución que tiene todavía fuertes jerarquías. Entonces, diría como conclusión un poquito de esto, que tanto la renovación curricular como la propuesta de construcción de espacios libres de violencia, espacios más democráticos, espacios más vivibles, aunque no sean del todo horizontales, porque son instituciones que tienen estructuras, ¿no? Pero más vivibles, exigiría el desarrollo de una suerte de pedagogía feminista
que yo la apoyaría en 4 aspectos. Por un lado, un reconocimiento de que nada de esto que tenemos que hacer es pretaporté, nada está listo para ser usado, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se tiene que hacer y se hace en el camino que se va haciendo, ¿no? Ahí lo de la maestra o la profesora ignorante me parece que es un buen camino, ¿no? Enseñar lo que no sabemos. La segunda cuestión es reconocer que enseñamos en el mundo. Entonces estamos atravesadas y atravesados por lo que pasa en el mundo, ¿no? Y más quienes estudiamos sociología. La tercera cuestión es reconocernos un poquito, afirmarnos un poco en la figura de la feminista aguafiestas, ¿no? Bueno, sí, a veces hay que aguar la fiesta, a veces, o sea, cuando todo el mundo no es antipático, tampoco es que a veces se puede festejar. Se puede festejar un ratito y después al rato seguimos de nuevo señalando lo que está mal, ¿no? Pero no hay que temer tampoco ser feminista aguafiesta. Y por otro lado, entonces, vinculado un poco a todas estas cuestiones, pensar que esto que tenemos que hacer es un ejercicio permanente. No lo vamos a resolver con una cátedra más, con un espacio más, controlando todos los programas. Reconocernos en un proceso, ¿no? El proceso por ahí a veces empieza por la definición de espacios, ¿no? Espacios concretos, un área, una materia, un departamento, un conjunto de materias, una orientación, espacios que por ahí, claro, no atraviesan todo, pero marcan. ¿Y por qué? Porque me parece que es el camino para la construcción de la masa crítica, ¿no? La masa crítica de producción de textos, de docentes, de graduados, graduadas que puedan intervenir sobre estas cuestiones. Entonces, pensar que este ejercicio de despatriarcalización de las instituciones, en nuestro caso de la universidad, es un ejercicio. Y como es un ejercicio que implica un proceso, es permanente. Esas serían como las 4 cuestiones que me parece que yo sugeriría hacer para no responder, ¿no? No respondo nada, no respondo la pregunta, ¿no? De qué hay que hacer para hacer eso, pero me parece que esos son los caminos. Y voy dejando por acá porque quiero escucharles, quiero que me cuenten ustedes qué piensan, qué... Perdón, quería comentar un poco que desde la Comi por ahí habíamos pensado si tenían preguntas para hacerte sobre todo lo que estuviste expusiendo, que la verdad estuvo buenísimo, aprovechar ahora con eso y después como tomarnos una cosa más de intercambio. Así que si quieren hacer preguntas, también está la opción de levantar la mano, así que pueden hacerlo. Y si no, se desmutean y preguntan. Yo ya vengo. Yo tengo una pregunta, ¿se me escucha bien o medio bajito? Sobre los protocolos que vos mencionaste que hay en la universidad. Yo no los conozco, no sabría de eso. Te quería preguntar un poco si podías ahondar en eso, en qué tratan y todo eso. Bueno, en la mayor parte de las universidades nacionales hay lo que se conocen como los protocolos de acción para casos de acoso sexual, discriminación por razones de género, y en algunos casos avanzan un poco más y van hacia las formas de violencia. Un protocolo es una indicación, ¿no? Una indicación para funcionarios, funcionarias, profesores, profesoras, etcétera, de qué hay que hacer en el caso de que suceda algo de eso. Indica, por ejemplo, yo conozco más el de la UBA, no conozco tanto el de la UNLP, pero existe también, lo pueden buscar. Lo que indica, por ejemplo, el de la UBA, que el de la UBA es de 2015, es que, por ejemplo, si alguien,
la primera cuestión que indica es que hay ciertas prácticas, ciertas conductas que no se pueden permitir en el marco de la universidad. No se puede permitir el maltrato verbal, no se puede permitir el acoso sexual, no se puede permitir la discriminación. Ahí Sol está poniendo el de La Plata en el chat. Copiénselo, bájenselo, es súper importante que ustedes lo conozcan. Y entonces lo que hacen esos protocolos es intervenir sobre, o sea, ninguno de los protocolos, por ejemplo, es un reglamento nuevo, ni deroga los reglamentos de funcionamiento de la universidad anteriores, ¿no? El régimen por ejemplo, el régimen de penalidades académicas para profesores y profesoras, o el régimen disciplinario para estudiantes, todo eso sigue vigente. Pero lo que hace es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer si hay una denuncia de acoso sexual? Y lo que posibilita es que se creen espacios de denuncia, por ejemplo, para esto. Y dice un poco lo que hay que hacer en el caso de que se produzca una denuncia por acoso sexual. Son espacios muy interesantes de trabajo. Hay gente que puede recibir esas denuncias, hay gente que puede acompañar, que puede hablar con la persona que es denunciada. En muchos casos la denuncia es entre estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, citar al estudiante, explicarle que no puede hacer eso. En los casos más graves, por ejemplo, separarlo de la persona que denuncia, ¿no? No permitir que cursen juntos. En los casos más extremos, sostener, llevar la denuncia hasta la universidad y promover la suspensión o la expulsión, ¿no? Son protocolos que tienen que ver con regular las relaciones regular las relaciones, no, perdón, que lo que promueven es la existencia de relaciones libres de violencia, para decirlo de alguna manera. En esos puntos en particular, ¿no? Acoso sexual, discriminación por razones de género, y en algunos casos también cuestiones que no pueden ser dirimidas en el marco de la universidad, pero que sí la universidad puede acompañar a la denunciante, que son cuestiones de violencia más específicas. Eso, por supuesto, que tiene que intervenir la justicia, pero la universidad puede, a partir de este protocolo, ¿no?, ponerse al lado de la persona que está denunciando y acompañar esa denuncia. Y tiene que, además, esa denuncia lo que le permite es hacer algo dentro de la universidad con ese tema. Por ejemplo, expulsar. En caso de violencia se puede expulsar directamente. A eso me refería con los protocolos. Y hay en casi todas las universidades nacionales. Sí, yo quería agregar, en realidad no sé si tiene tanto que ver con el tema de la charla, pero me parece que como estamos hablando de eso, y también porque Flor, por ejemplo, es una persona que está en segundo año y es sintomático que no sepa que existe un protocolo en la universidad y que existe un protocolo en la facultad. Creo que es un problema generalizado de que es algo que cuesta mucho difundir y que se sepa, y también que sirva, eso también es real en nuestra facultad. De hecho, a partir de problemáticas con el protocolo, se creó una comisión de géneros que ahora mucho no está funcionando, pero surgió a partir de un proceso muy particular de denuncia a un docente, que tiene también un montón de otras complicaciones vinculadas a, bueno, cuestiones de relaciones de poder y un montón de cosas. Pero lo que quería contar, más como un dato, por si hay personas acá que no lo saben, es que en nuestra facultad en particular, porque no sucede en todas las facultades de la UNLP, hay una unidad de aplicación de ese protocolo. Es como más informativo, no es para la discusión, pero contarles que eso, que existe una unidad de aplicación, o sea, no sé si decirle oficina, porque ahora todo lo tangible no existe, pero hay un grupo de profesionales interdisciplinario, una psicóloga, una trabajadora social, creo que hay una socióloga también, de hecho no sé si hay una trabajadora social, creo que lo acabo de inventar, no importa, pero que es un socióloga, claro, Paula, bueno, y dos personas más, yo no me acuerdo porque cambió la composición, que son las encargadas de que ese protocolo se aplique. Y es algo recontra importante porque hay facultades en las que eso no existe y eso genera un montón de problemas, porque el protocolo es general, es muy ambiguo, tiene un montón de lagunas y
vacíos legales, además de todo esto de que no puede contradecir la ley nacional y un montón de cosas, pero bueno, está bueno saberlo porque es un espacio al que se puede recurrir en situaciones de violencia, de acoso, de abuso, y está bueno saberlo y difundirlo, y eso, era más informativa la intervención. Y Sí, también que espero que ustedes organicen también alguna charla con las personas que están a cargo de la oficina, del espacio, de lo que sea, como se llame ahora, porque, bueno, está bueno conocerlo, está bueno saber también cómo, ¿no? Cómo se puede llegar a ese espacio, ¿no? ¿Qué puede hacer que no? Me parece que está bueno. Es cierto que no se conoce a veces lo suficiente la existencia de... Sí, de comento ahora que es a través de un mail, o sea, que en este momento es a través de un mail, igual en la presencialidad también lo era, pero había un lugar físico al que acudir y hablar con las compañeras que están ahí. Y también contar que en esta línea de lo que decía Alejandra, el protocolo de la universidad es un protocolo que está en discusión, es un protocolo que fue construido en un momento, que fue aprobado, o sea, digo, porque en el marco de relaciones de poder, de disputa y un montón de cosas, y es un protocolo que, por lo menos a mi manera de verlo, en un montón de sentidos es ineficiente o no sirve, o tiene que ver con discusiones de un momento que ahora ya mutaron, que tienen que ver también con la lógica del scratch, y hay un montón de cosas para pensar alrededor de ese protocolo. Me parece que es algo re interesante, pero nada. El de la UBA ya tuvo una modificación, es de 2015 y en 2000, no me acuerdo, 19 creo, 18, 19, ya le tuvieron que hacer una modificación. Porque es cierto que el protocolo no puede actuar sobre cuestiones que tienen que ver con la justicia. O sea, es cierto que no puede reemplazar a la justicia y no puede, o sea, en casos de violencia, no es el protocolo el que tiene que actuar, es la justicia. Pero también es cierto que hay cosas que la universidad puede hacer cuando hay una denuncia de violencia, para trabajar hacia adentro de la universidad, no para reemplazar a la justicia, sino para, por ejemplo, poder efectivamente tener algunas medidas de acompañamiento de la persona o tener una medida de suspensión más dura. Bueno, una serie de cuestiones. Y lo otro que, claro, sí, la mayoría son entre 2015, 2006, 2016, 2017, fue como un reguero de pólvora, por razones obvias, ¿no? En esos años fueron uno tras de otro. Y la otra cuestión que se modificó en el caso de la UBA también es clarificar un poco los procedimientos, porque son protocolos que salieron muy, de una manera muy rápida, la mayoría, ¿no? Entonces, sin mucha reflexión, porque había como una exigencia social, ¿no? Bueno, es esto que decíamos, la exigencia social hizo que, bueno, era preferible aprobar un protocolo antes que se te incendie todo. Entonces, bueno, salieron como un poco, y bueno, muchos han tenido modificaciones. Pero a mí me parece que es algo muy positivo porque es un reconocimiento. Y además si crea mecanismos que a la larga permiten generar mejores formas de convivencia, bueno, es positivo, ¿no? En ese sentido es positivo. Yo capaz tenía una pregunta desde lo más académico, si vos, Alejandra, podías comentar algún tipo de experiencia que haya existido en alguna universidad de Argentina sobre el cambio en las currículas, en los planes de estudio de algunas carreras. Desde esta perspectiva todavía no. No, yo no conozco yo por lo menos. Sé que en Rosario avanzaron bastante en la discusión de algunas cuestiones que tienen que ver con la transversalización, que es revisar algunos planes de estudio, especialmente en la carrera de ciencia política en Rosario, pero no se materializó en nada todavía. Y yo creo que es, a ver, creo que tiene que ver con también ciertas resistencias. Los planes de estudio, las currículas son muy resistentes, son muy impermeables, porque hay, digo, sobre la base de la libertad de cátedra, que no podemos, por supuesto, ir en contra de la libertad de cátedra, por supuesto,
porque si nuestra universidad es lo que, cuando digo nuestra universidad, digo la universidad pública en Argentina, ¿no? Esta masividad, etcétera, etcétera, que tiene, gratuidad, masividad, diversidad, con sus limitaciones, pero que bueno, comparamos, ¿no? Si miramos otros países, incluso de América Latina, hay una enorme diferencia. Es lo que es en parte es por la libertad de cátedra. Entonces, la idea de que una transversalización pueda ir en contra de la libertad de cátedra, me parece que es una idea muy fuerte. Y atrás de eso, lo que se produce es de manera muy, muy fuerte esto que decía yo recién, se hacen impermeables. Los programas pueden ser totalmente impermeables. Entonces yo creo que no hay experiencias, que yo conozca por lo menos, ojo. Por ahí hay alguien que está haciendo en alguna universidad del interior alguna cosa, algún experimento más concreto. Pero sí lo que hay es que cada vez más en la formación docente, la presencia de auxiliares docentes, gente que viene digo auxiliares porque en general vienen como de otras generaciones, vienen con otra formación, que pueden ir lentamente incluyendo algunos temas, algunos problemas, algunos textos, diversificando a través de jornadas de formación docente. Este desafío de empezar a trabajar y enseñar sobre cosas que bueno, no son las que estudiaron, no son las que estudiamos, no son las que estudiamos en nuestra formación. A mí la carrera de Sociología de la UBA tiene temas de género desde los años, fines de los años 80, principios de los años 90. ¿No? El primer seminario ya es de los años 90, que se da de corrido, hace muchísimos años. Hubo muchas directoras en la carrera, yo fui directora de esa carrera, está el tema presente todo el tiempo. En las últimas jornadas de sociología, hace unos pocos años, no las últimas, las anteriores, o sea, hace 4 años. Hace 4 años atrás, jornada de sociología, equipo de dirección de la carrera, todos varones, y hicieron, varias cosas, intentaron incorporar más a los estudiantes, hicieron una taza, un recuerdo, era una taza, un souvenir de la jornada, que era una taza, y la taza tenía un dibujito como si fueran los 4 de Liverpool, los Beatles, ¿no? Con Marx, Weber, Durkheim y Simmel. Entonces era el motivo, digamos, de las jornadas era los padres fundadores de la sociología. Salieron con las tazas, yo creo que recibieron una cantidad de piedrazos, o sea, no lo vieron, porque si lo ven, Carolina dice, yo tengo una remera con ese dibujo. ¿Esa de la jornada de sociología de la UBA? ¿Es esa? Yo creo que sí, yo creo que si lo veían, si se daban cuenta, no lo hacían, porque, no lo hacían porque solo recibieron piedrazos, y no había, o sea, trataban de justificarse, y cuando trataban de justificarse, solo había que dejarlos hablar, porque balbuceaban, o sea, pero, no lo vieron, eso es lo que, no es que, ¿no? Dijeron, vamos a hacerlo igual, después lo tenían que justificar, pero es que a mí me sorprende que hace 4, entonces yendo a la respuesta, tratando de no responder, sino que decir algo sobre lo que preguntaba Rafael, creo que es, ¿no?, la persona que preguntó, o sea, por más que este tema tiene presencia, que todo está atravesado, que todas somos feministas, que todo el mundo, o sea, que todavía hay una impermeabilidad que tiene que ver con esa cuestión más de base, ¿no? Que, bueno, sí, hay 4 grandes pensadores de la sociología que no vamos a dejar de estudiar. Nadie está diciendo dejar de estudiar, pero lo que estamos diciendo es de revisar ese canon, incluyendo otras voces, pensando qué significa ese canon, ¿no? ¿Qué significó ese canon, ¿no? A lo largo de la historia de la sociología. ¿Qué significó ese canon para la historia de la sociología? No es remendar nada,
Decir, bueno, ahora ponemos a una chica, porque después a la jornada siguiente le hicieron peor, porque pusieron a Marianne Weber y a Hannah Arendt, creo, o algo así. No quiero 2 mujeres al lado de los 4 varones o 2 mujeres al lado de 2. No estoy pidiéndote no estoy preguntándote cuántas autoras hay, ¿no? Estoy haciendo esa otra pregunta que no es una pregunta, sino una interpelación. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revisar algo de esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer para revisar algo de esto? No significa enmendar el canon. No significa enmendar el canon. Significa reconocer que acá hay un problema sobre el cual no sabemos, algunos sabemos, otros no sabemos, como no sabemos de otras cosas, ¿no? Pero digo, no sabemos colectivamente, y eso que no sabemos lo tenemos que incluir, aunque no lo sepamos. Para eso tenemos que reconocer que podemos no saber. Gibbs Russell, esa autora que cité, la que trae la canción de Billie Holiday como una producción de conocimiento literario que hay que incluir, ese desafío, dice que ¿cómo contesta un profesor, una profesora, cuando no sabe algo? Dice, bueno, eso no lo puedo contestar porque yo sobre eso no investigué o eso no es mi campo de aplicación, ¿no? Bueno, a ver, no. ¿Sabes qué? No lo puedes contestar porque no sabes. Tenemos que poder decir, no sé. Porque no sé es puedo aprender. No sé porque no es mi campo, eso a mí no me interesa. Y no puede no interesarte. Podés no saber, pero no puede no interesarte, porque es un problema social, porque es un problema de las relaciones sociales. Ahí me parece que sí hubo una transformación profunda, que es el reconocimiento de que las relaciones de género son un problema de la estructura social, ¿no? La estructura social no se puede pensar solo desde el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que pensarlo también desde las relaciones de género. Eso me parece que sí es una transformación profunda. Y entonces tenemos que agarrarnos de esa transformación para poder decir, está bien, no sé es una buena respuesta. No lo enseño porque no lo sé. Bueno, no lo enseño porque no lo sé, empecemos a enseñar lo que no sabemos. Y entonces ahí me parece que hay una forma de incluir. Yo tengo más confianza en las generaciones, ¿no? En el solapamiento de las generaciones, en el aire fresco en las cátedras de las nuevas generaciones, la formación de quienes ya vienen con un poco más de formación y más curiosidad en esto. No quiere decir que no se puedan producir transformaciones, y yo creo que hay que ir hacia presionar para las transformaciones, ¿no? Porque creo efectivamente que todo es un proceso, entonces cualquier cosa que se logre es una diferencia, ¿no? Pero me parece que también hay que defender la creación de espacios propios, porque desde los espacios propios después se va, no está garantizado, ¿no? Porque el espacio propio puede crear el gueto. El gueto es terriblemente cómodo para quienes están en el gueto también, ¿eh? O sea, es el lugar más cómodo del mundo. Somos 5, nos reunimos en un placar y discutimos entre nosotras lo que queremos. Eso es terriblemente cómodo. No, tampoco eso no. Bueno, yo, perdón que hablo de vuelta, pero porque veo que está todo el mundo muy en silencio. Pero cuando preguntó Rafa, yo entiendo que Rafa preguntó específicamente por la reforma de planes de estudio en clave de género y todo esto. Lo que sí veo, y creo que vemos, bueno, yo no lo dije nunca todavía, milito en la COMI, y un poco, bueno, como dijo Juan, este ciclo parte un poco, me parece, de esa posición de no sé, de necesitamos formarnos, necesitamos también expandir estas discusiones y que se vayan haciendo parte cada vez más compañeros para que eso se constituya como una demanda también, porque sabemos que si no, no hay manera. Pero pensaba que sí hay algo que vemos, o por lo menos yo veo en mi trayecto como estudiante y después como militante, de volverme a encontrar con las materias y los programas y los contenidos, que sí hay transformaciones en los programas de las materias
y sobre todo de las materias que tienen que ver con temáticas más contemporáneas. Y ahí aparece también bastante el problema del canon y de lo clásico. La charla anterior, se me mezclan los conceptos, la charla anterior vino Magalí Turkenich, que es docente de Teoría Social Clásica 1, y justamente hablábamos sobre las clásicas, si se puede pensar en eso, y ahí se nota que es mucho más difícil, y ahí aparece también todo esto de la formación de los docentes, de cómo la exigencia de modificar o de por lo menos preguntarse qué pasa con el género, con las discusiones de género, con las mujeres como autoras, más allá de que no hayan hecho teoría de género, más allá de que hayan pensado, o sea, si Marianne Weber pensó lo mismo que Weber, no importa. O sea, bueno, no importa, como todas esas cosas. Y me parece que en Clásica 1, por ejemplo, en Clásica 2 también como que aparece mucho eso, y me parece re interesante porque nunca lo había escuchado nombrar así, como esta cuestión de que somos una comunidad y que cada uno de los actores, actrices, no sé cómo decirlo, de esa comunidad trae consigo como toda una trayectoria formativa y una valoración y un montón de cosas que son recontra difíciles de romper. De romper o de construir, capaz es una manera mejor de pensarlo. Pero nada, me pasa eso, como que yo miro la foto y veo, bueno, hay materias, por ejemplo, vemos en Economía 2, ponerles una materia que se recontra nota que hubo como una incorporación. No sé si podemos decir transversal a todo el mismo programa, pero sí una inclusión de texto, de El Calibán y la Bruja, que es algo que no existía antes, o sea, de pensar no me salen las palabras, originaria, que es lo que viene antes de originaria, acumulación originaria. La acumulación originaria en clave de género, de, bueno, ¿qué pasó ahí con eso? Bueno, todo eso se ve en análisis, por ejemplo, yo estoy cursando análisis de la sociedad argentina y eso, hay ejes enteros sobre clase, género, y una discusión o sea, leemos textos que piensan en el género y discutimos los textos que no lo piensan y que hablan de fenómenos de la sociedad argentina sin tener en cuenta esa dimensión, pero creo que sí es bastante más claro que es más difícil con lo clásico, también por lo que implica en términos de hecho, yo soy adscripta, o recién ahora, Teoría Social Clásica 1, y aparece mucho como el debate, bueno, queremos hacernos cargo de esta discusión, pero ¿cómo hacemos cuando el canon existe? O sea, porque no podemos inventar un canon nuevo en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, y ¿para qué? O sea, ¿con qué sentido? ¿De qué? Claro, es que no tiene sentido inventar un nuevo canon. Claro. Lo que tiene sentido es ver qué haces con eso, ¿no? O sea, tampoco remendar el canon, ¿no? Me parece que, bueno, es poder ir pensándonos en el marco de una comunidad, efectivamente. O sea, yo insisto con la cuestión de la comunidad, una comunidad formada por profesores, profesoras, que tienen una trayectoria, por graduados y graduadas, por estudiantes que vienen siempre muy a renovar. Entonces, bueno, reconocer las formaciones, ¿no? Reconocer qué es lo que trae cada uno y cada una en todo eso, y pensar entonces cómo podemos producir transformaciones que incluyan a toda esa comunidad y reconozcan, bueno, hasta ahora fue así, ¿no? Y eso, bueno, no lo vamos a cambiar, o sea, no vamos a cambiar lo que fue hasta ahora, lo que vamos a cambiar es de ahora en adelante, en todo caso. Y me parece entonces que justamente la inclusión de gente con estas preocupaciones en las materias, la renovación, también un poco generacional por momentos, me parece que, bueno, que puede ir trayendo nuevas cosas. Y lo que a mí no me gusta o no me interesa es este efecto que genera el cuestionamiento, o sea, la lectura que hace esta colega, ¿no? Esta colega que dice, yo me siento perseguida. ¿No? No te sientas perseguida porque nadie te está persiguiendo, en primer lugar, ¿no? Pero, o sea, no es una persecución, no es una pregunta directa, no, o sea, no hay ninguna persecución, ¿no? Lo que hay es una interpelación general a la academia, es decir, bueno, estos temas son parte de la sociología, se pueden estudiar, se pueden incluir, se pueden pensar, bueno,
¿Qué camino recorremos para hacerlo? Y no es un camino rápido, no es un camino único, no es un camino que tenga una sola vía, no es un camino que se pueda recorrer imponiendo nada, me parece. Hola, ¿se escucha? Sí. Me Sí. surgía una duda de algo que decías anteriormente sobre los guetos, que en los guetos nos sentimos cómodos, quizás. ¿Usted se refería, digamos, a esas materias que se dedican justamente a las teorías de género sin, digamos, quedándose sin ir más allá de eso, ¿no? Digamos, sin ir a la transversalización, digamos, de todo un plan de estudio, si se quiere, una carrera, sino que, digamos, al menos con la idea de gueto, me suena que, bueno, las preocupaciones de género se quedan acá y de ahí no salen. No, más una cuestión de encerrarlas, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, me refería a, por ejemplo, cuando hay jornadas, ¿no? La discusión de si tratamos de que los temas de género entren en distintas mesas o hacemos una mesa que sea solamente cuestiones de género, o los institutos, por ejemplo, ¿no? En los institutos, ¿cómo hacemos? Creamos, ¿no?, un instituto. Es esa la pregunta un poco. Yo creo que siempre hay instancias en las que necesitamos producir eso más cerrado en cierta medida. Eso no está mal, ¿no? Lo que pasa es que cuando eso se encapsula y se queda solamente ahí yo decía, bueno, eso puede transformarse en un gueto. Yo discuto solamente con la gente que piensa igual a mí. Vamos, un plomazo, ¿no? Pero bueno, digamos. O sea, es peligroso, digamos, o sea, tiene Claro, su porque pro pero su contra, ¿no? no salís de donde estás. A eso me refería con el gueto, que es una vieja discusión, ¿no? Entonces, bueno, pensar también cómo, igual yo creo que los espacios de producción propia, más cerrados, en el sentido de que esos espacios más de encuentro, son necesarios, ¿no? Son necesarios. Bueno, además no me voy a tirar la pelota en contra. Yo doy una materia que es teoría feminista, ¿no? Y estudiamos teoría feminista. Digo, yo creo que ese espacio es súper valioso. Ese espacio es súper valioso porque puede producir efectos en todo, en el conjunto. No digo que una cosa sí y otra no. Lo que digo es el riesgo de la cosa más circular, de discuto y converso solamente con quien piensa igual a mí. Y porque además no es del todo cerrado, o sea, vos tenés una cátedra sobre teorías feministas y hay personas que cursamos esa materia, bueno, yo no la curso en realidad, pero cursamos esa materia, nos formamos en esa clave y después somos las mismas personas que nos formamos como docentes y que incluso podemos adscribir a una cátedra. Eso es también re interesante de lo que dijiste, porque es algo que también veníamos viendo, de cómo la incorporación de adscriptos graduados o estudiantes cambia mucho la lógica interna de las cátedras, porque eso sí, porque trae como un aire fresco de alguna manera y no sé si porque obliga a discusiones, sino porque habilita discusiones que quizás de otra manera no suceden, y también por la propia dinámica a veces de la academia, medio bueno, como el mismo eso, a nosotros nos pasa, que estudiamos, preparamos finales con teóricos que se dieron en el 2001 y son iguales, o sea, bueno, 2001 capaz que me fui un poco el pasto, pero hace muchos años y siguen siendo igual, digo, hay cierta lógica de lo que se repite y de la tradición y del docente que da la misma clase hace 10 años, y me parece que eso es re interesante y de vuelta además en esa dinámica o en esa lógica de la comunidad, de hacernos parte y de tomar cada vez más lugares o lugares de más fuerza en esa comunidad de la que efectivamente somos parte. Para mí esto es eso y también eso es
es hacernos parte de cátedras y de llevar nuestras discusiones, sabiendo esto también, porque para mí justamente lo incómodo de salirse del gueto es también conciliar, ceder, o sea, aceptar que la propuesta que llevemos de modificación no va a ser tan genial como la imaginamos, sino que en el medio hay docentes varones que tienen 60 años, que no leyeron nada de lo que estamos planteando, que no creen que eso esté bien, que valoran otras cosas, entonces como bueno, nada, pero me parece re interesante la idea de comunidad, como algo que no podemos negar a la hora de pensar estas discusiones. Y yo creo que es valioso, y yo la creo valiosa además, ¿no? Me parece que tiene un valor. La gente que viene de otra tradición, sí, totalmente, trayectorias, digo, las lecturas situadas de los autores y las autoras, a mí me parece que eso es lo que nos hace ricos, ricas, dinámicos, dinámicas, o sea, que hace que esto esté en movimiento permanente. Entonces, por eso pienso más en un proceso que en un, bueno, ahora tenemos que hacer esto. Un manual que diga, se transversaliza así. Y ahora, de ahora en adelante, todo... No. Eso yo creo que es imposible, además, en nuestra academia, pero además me parece que no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Me parece que hay que buscar la manera de enredarse, ¿no? De enredarse con esos conocimientos. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Más la idea de construir una red enredándose. A mí me parece que esto de tirar de muchos hilos, de buscar, de pensar de otro modo, de escuchar también, ¿no? Está bueno. Yo iría por ese lado si tuviera que ir por algún lado, ¿no? Que no tengo que ir por ningún lado, nadie que por ningún lado, ¿no? Por supuesto, pero... A mí, a riesgo de sonar pesimista, quizás, algo que veo muchas veces que pasa es que a veces se discuten, se hacen como todos estos procesos que sabemos que vienen más desde afuera, de discusión y sobre todo de interpelación a las currículas, a los programas que tienen las currículas, y se producen ciertos cambios, ¿no? No quiero nombrar cátedras en concreto, pero hay cátedras que deciden incluir una unidad de género. Esto es lo que hacen en concreto. Decimos, bueno, vamos a incluir, por ejemplo, una cátedra X, que es del profesorado, incluimos una unidad de ESI. Entonces vamos a dar ESI porque, bueno, y resulta que cuando se da esta unidad siempre es la unidad que no entra en el parcial, es la unidad que cuando hay paro es justo la que está ahí, entonces la adelantamos y bueno, la damos la mitad de la clase. Es siempre como lo primero que descartamos, pero está ahí, es parte del programa, es como una inclusión simbólica que termina a veces contentando, incluso digo contentando docentes y contentando también estudiantes. Creo que, o incluso cuando se dan este tipo de trabajos que por ahí, digamos, son de bajo impacto en la currícula de la materia, muchas veces nos quedamos en cierto sentido conformes porque hubo esa inclusión. Y yo me pregunto un poco qué difícil, por eso no quiero sonar pesimista, pero me pregunto qué difícil que es dar todos estos cambios también con esto, ¿no? De que es una comunidad y que muchas veces esos cambios se dan también para un público determinado. Entonces, si determinados y determinadas estudiantes son quienes cursan esas materias y no encuentran ningún tipo de objeción a las currículas, también es muy difícil que se produzca un cambio. Si los docentes están convencidos de que añadiendo una unidad, por más que después no se trate, hay una inclusión y se está haciendo, digamos, justicia con la cuestión de género en su materia, entonces ahí tenemos como un problema. Y a veces me cuesta pensar, me cuesta imaginar algo distinto a la renovación generacional como solución a eso. Porque realmente es como, bueno, esperemos hasta que haya nuevos docentes, esperemos hasta que haya nuevos ayudantes docentes. Y en eso me pareció súper interesante lo que vos traías de
esta autora, Michelle Russell, creo que se llamaba, que planteaba la cuestión de saberes que son reflexiones colectivas que están y que deben llevarse también a la academia. Me parece que yo le añadiría a esa cuestión algo de, bueno, no solo los saberes, sino también quienes produjeron esos saberes. Como quien dice, irrumpir la universidad con un montón de personas que antes estuvieron excluidas. Y creo que muchas veces pasa, creo que no sería lo mismo si esta fuera una carrera de sociología de una universidad como la UADE, donde hay determinado público que tiene determinados intereses y entonces se plantearía determinados interrogantes a la hora de pensar esa inclusión y cómo se da esa inclusión, digamos, si es como un objeto de estudio, si es como un problema de conflicto social, si es como una consigna de transformación. Creo que tiene mucho que ver con eso y a mí me pasa todo el tiempo y quería aprovechar para nombrar dos cuestiones que me resultaron súper interesantes, que una es la interrogación que están haciendo las guerrilleras kurdas y las kurdas en general acerca de la ciencia en Medio Oriente y la ciencia masculina en Medio Oriente, proponiendo ellas el concepto de la genealogía, que es una ciencia femenina, una ciencia de la mujer, con una epistemología distinta, ¿no? Y cuánto yo, a partir de conocer eso, dije, pero ¿cómo es esto de la epistemología feminista? ¿No? Y ahí creo que nos permite empezar a investigar, a hacernos preguntas, pero justamente porque yo no me lo hice esa pregunta. Entonces, a partir de poder incluir en esa perspectiva, en ese espacio, digamos, de interlocución a otras interlocutoras, es que aparecen estas cuestiones. Y otra es un libro que estoy queriendo conseguir, que es de Marlene Guayar, que se llama, y aprovecho si alguien lo tiene y ya lo leyó y si me lo quiere prestar, y está en La Plata y lo puedo pasar a buscar, que es Travesti, una teoría lo suficientemente interesante, que la verdad que es muy interesante cómo desde un lugar disidente del patriarcado, pero que no es el lugar de la mujer, nos podemos empezar a preguntar toda esta cuestión de la teoría social y de la teoría social feminista, qué cuestiones está olvidando o, como dice el título, no son lo suficientemente interesantes. Y a mí no me resultan lo suficientemente interesantes y tengo que hacer el esfuerzo para que sean interesantes. ¿Y por qué no me resultan interesantes? Creo que eso, como un interrogante, como una pregunta, me gustó mucho tu concepto de masa crítica, porque permite un poco entender, bueno, qué hacemos, y creo que nos pasa a muchos, por ahí quienes desde la universidad es una perspectiva, pero la docencia, por ahí en otros ámbitos, está mucho esto de la red, del te comparto, del me compartís, del saber que estás haciendo algo que no es lo curricular, pero del maestro, la maestra del secundario, que es el piola, por ahí ahora está más extendido, pero en su momento es un docente del secundario que me planteó esto en una materia, digamos, como esas redes. Por un lado, me pareció muy interesante y en ese sentido creo que hablo en nombre de la COMI, porque lo hemos dicho muchas veces, creo que nos interesa construir eso y nos interesa también invitarte a construir eso. Y nada, por otro lado, no sé, son como muchas preguntas que se me abren, no sé si alguien más lo siente así. Yo quiero decir una cosa para tirarte un poco más tirar un poco más de la piola de esta que dijiste vos de la epistemología. Vos trajiste el ejemplo de las kurdas o de la teoría lo suficientemente interesante de Marlene Guayar. Y yo estaba pensando mientras hablabas que en otra cosa que es muy cercana, que es lo que están planteando las mujeres de la UTT, ¿no? La Secretaría de Género de la UTT viene discutiendo hacia el interior y hacia adentro y hacia afuera ciertas cuestiones que tienen que ver con
un cruce entre los saberes femeninos, la crítica agroecológica a las formas de producción de los grandes agronegocios y la influencia del agronegocio en la alimentación. Bueno, hay toda una discusión que están dando ahí que cruza la participación, cruza la producción de lo más básico que hay, que es la producción de alimentos, las formas de producción de alimentos, el reparto de la tierra y ¿no? ¿Qué significa la ecología? ¿No? ¿Qué significa la ecología? Y me parece que en toda esa discusión hay una intervención epistemológica, ¿no? Porque cuando ellas reivindican los saberes femeninos para la producción, no es algo que está en algo vago o abstracto, de decir, bueno, las mujeres tenemos un conocimiento ancestral que viene, no, nada de eso, ¿no? Es una producción, es conocimiento concreto que tiene que ver con las formas de producción y la relación de eso con la alimentación, ¿no? Son cuestiones muy concretas. Me parece que por ahí eso serían cuestiones para empezar a discutir, ¿no? Una epistemología, ¿no? Una epistemología que se discute desde la producción de los movimientos sociales. Vos trajiste 2 ejemplos, yo te traigo un tercero, no es nada más que eso, ¿no? Pero que también es muy cercano, ¿no? O sea, nada más cercano que la producción de alimentos en el cordón de Gran Buenos Aires y bueno, en muchas provincias también, la UTT está muy, muy desparramada, ¿no? Me parece que esos saberes, justamente, el feminismo los tiene que poder incluir en sus debates más concretos, ¿no? Es discutir, por supuesto, el Calibán y la bruja para pensar la acumulación originaria, pero ¿no? También, ¿no? Una lectura de cómo producimos los alimentos. Cómo producimos los alimentos, cómo se reparte la tierra, cómo se toman las decisiones. Hay una feminista peruana que tiene, bueno, es una persona muy, muy, muy interesante. Anoté en el chat el nombre de la autora, para que lo tengan, y les anoto acá esta otra, autora, Rocío Santisteban, es peruana, es una mujer, es poeta, además, es poeta, es una teórica y es legisladora en este momento, o sea, cubre todos los ámbitos de la vida social y política, y ella está trabajando muy fuertemente con el concepto de patriarcado dependiente. Este concepto de patriarcado dependiente le sirve para pensar las relaciones patriarcales al interior de las comunidades más tradicionales en el Perú, ¿no? Y ver cómo ciertas cuestiones del patriarcado se actualizan ahí, ¿no? Y la verdad que es súper interesante el trabajo que hace. Dio una conferencia hace poco acá en la UNTREF, así que está en YouTube, en el canal de YouTube del doctorado de género de la UNTREF, pueden encontrar una conferencia que explica esas cuestiones. Y ahí me parece que son temas para tomar, para pensar la cuestión de la epistemología desde el barro, si se quiere, desde el barro, quiero decir, desde las cuestiones muy concretas, ¿no? Pensar teoría, epistemología, revisando justamente cuestiones que son para la sociología muy, las más familiares, ¿no? Que son las relaciones sociales. El canon se construyó pensando en las relaciones sociales, no el canon de la sociología. Y aquí me parece que hay intervenciones muy interesantes que podemos ir sumando, ir incluyendo en eso. No quería dejar de nombrarle esas 2 cuestiones a raíz de la intervención de Juan, porque me parece que hay un camino muy lindo para recorrer. Buenas, ¿se me escucha ahí? Sí. Perfecto. No, justamente como están nombrando acá estos 3 ejemplos de capaz problemas más concretos, la intervención de la mujer, de la epistemología, capaz de una perspectiva más de género. Bueno, a mí se me ocurría que hoy en día hay un montón de ejemplos sobre cómo interviene la mujer y esta discusión del rol social de la mujer. Por ejemplo, el año pasado con Guernica, se armó una comisión de mujeres donde las mujeres fueron las que impulsaron toda la organización para conseguir, bueno, algo básico como
tierra, ¿no? El gobierno finalmente terminó reprimiendo, pero, a ver, esto del rol social y cómo interviene la mujer, también, por ejemplo, con las trabajadoras de salud de Neuquén, tras que el trabajador de salud ya es precarizado, siendo mujer, todavía más. Y cómo luchando ahí en primera línea consiguieron una suba salarial que fue impresionante, y todo esto luchando desde su rol como mujer. Bueno, esto me parece que capaz estaría bueno, hablando de esto de la academia y de la facultad. A mí me pasa que, bueno, estoy en segundo año recién, pero que me da como que en las distintas materias, bueno, si ponemos un texto sobre el rol histórico de la mujer en la Revolución Industrial, pero en una suerte de listo, somos inclusivos y ahí queda. Pero no es así, porque hay un montón de ejemplos que se puede traer a lo concreto y no tanto abstracto. Como se tienen que poder dar estas discusiones desde las distintas perspectivas del feminismo, como en tu materia decías, Alejandra, pues tiene que poder dar a lo largo de la cursada, no solo una materia, sino porque cada uno tiene su crítica, tiene su pensamiento. Y en cuanto a esto de la masa crítica, tenemos que poder entre nosotros criticarnos, tenemos que poder entre nosotros discutir, y nada, está bueno eso para aportar, me parecía, en cuanto a la academia y el rol que juega, y esto de poder deconstruirla un poco y traerla más a ejemplos reales, más concretos. Porque la masa crítica somos los estudiantes y somos los que nos vamos a formar, vamos a ser profesionales y tenemos que poder discutir entre nosotros, me parece. Sí, no me acuerdo si es Judith Butler, no, creo que no es Judith Butler, es otra autora, bueno, no me acuerdo ahora quién es, y perdón por la cita sin la referencia, pero a mí me interesa mucho, dice siempre, cuidado con la lista de supermercados de la diversidad, ¿no? Es la lista de la lavandería, no del supermercado, la lista de la lavandería, de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Esa lista de comprar papas, pagar la factura del gas, ¿no? Y, ¿no? La lista de la diversidad. Incluimos, ¿no? No es eso lo que queremos. Entonces, por eso, lo que queremos hacer es un proceso, ¿no? Un proceso inclusivo, ¿no? Incluyendo a los colegas y a las colegas, cada una en el lugar que pueda, para producir justamente esta transformación. Bueno, ustedes tienen mucha suerte, voy a decirlo ahora desde lo que conozco de la Universidad Argentina. No conozco tanto, pero tienen muchísima suerte porque la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata es una facultad súper abierta, súper amigable al diálogo, súper... que permite, digamos, estas transformaciones, estas discusiones, ¿no? Y es tremendamente inclusiva. Nunca nos va a parecer lo suficiente, por supuesto, y está bien que siempre demandemos más, pero también está bueno a veces plantarse donde hay todas estas posibilidades y usarlas, todas estas posibilidades, ¿no? Me parece que la facultad es una facultad que no le dice que no a nada, ¿no? Que escucha, que incluye, que se compromete con estas temáticas, que se compromete con la realidad social en general, entonces estas temáticas le importan particularmente, con lo cual me parece que ustedes tienen un piso muy, muy interesante, que otras generaciones, otras facultades, otras universidades no han tenido, o no tienen todavía, ¿no? Que tienen muchas más resistencias. Imagínense la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo.
que es terriblemente expulsiva, que no reconoce absolutamente nada que tenga que ver con la diversidad. Digo, me parece que también plantarse fuerte con las cosas buenas que tienen nuestros espacios es importante, está muy bien, está bueno y hay que aprovecharlo. Eso genera efectos después en el resto también. Yo creo que es terriblemente contagioso. Sí, contagioso. Bueno, por lo menos a mí me gusta trabajar aquí. Es un espacio que me gusta, que disfruto muchísimo. Y extraño horrores no ir. Todos extrañamos la facu. Eso que quédate tranquila. Sí, ¿no? Bueno, esperemos que esto no dure mucho más. No sé si alguien por ahí quería hacer alguna otra pregunta o comentarnos también alguna otra cuestión. La verdad, yo para responder a eso que dijiste recién, creo que hablo por Vari y estamos muy contentes también y seguramente te vamos a seguir molestando. Pero quería ver si alguien más quería por ahí hacer alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Ustedes qué imaginan? Les hago yo una pregunta, ¿puede ser? Les devuelvo una pregunta. A ver, ¿qué imaginan ustedes con esta idea de, más en general, la deconstrucción de la academia en términos de género, ¿no? Eso, y más en particular con, bueno, la transversalización o la inclusión de estos temas en el plan de estudios de manera más transversal, más general? ¿Ustedes qué imaginan que se puede hacer con esto? Dejando volar la imaginación. Me abrí el micrófono, pero voy a esperar a ver si alguien más dice algo. Pero habla, Sol. Decilo. Perdón. Igual no sé, porque no sé si puedo dejar volar mucho mi imaginación, como que siento que estoy muy atravesada por la realidad, o sea, la realidad de las posibilidades de la realidad. Yo creo que muchas cosas no me las puedo imaginar por esto de la posición de estudiante ignorante, y hay un montón de cosas que no sé ni qué implicaría transversalizar el género, porque desconozco si esos estudios existen. O sea, me imagino que sí, que existir existe casi todo en ese sentido, o no sé. Me cuesta, pero me imagino como un proceso que implica como todas las dimensiones que un poco planteaba Magalí en la primera charla, que tienen que ver con la inclusión como de la perspectiva de género y de cada vez más autores, autoras, autoris que piensen en esa clave, o sea, que piensen en los sujetos, mujeres, sujetos, identidades disidentes a la hora de pensar la realidad social. Y también pienso que igual, aunque no sea garantía de una perspectiva de género, me imagino materias donde las mujeres como sociales existen, o sea, donde existe esa figura, donde cuando ves la inicial y el apellido no pensás que es un varón, que es algo que a mí me pasa todo el tiempo, que pienso que los autores son varones y después me entero de que no, que era una mujer, la persona que escribía sobre sociología de las organizaciones. Me imagino, en principio, algo que es bastante realizable y que hoy me olvidé de decir en relación, por ejemplo, a Clásica 1, que tiene que ver, bueno, aunque no sepamos cómo modificar esto, aunque no cambiemos el canon, aún si, por lo menos en los términos en lo que lo piensa Alejandra, no queremos cambiar el canon, que esa pregunta esté abierta, que todos los pibes sepamos cuando estamos estudiando que estamos estudiando recortes, que es algo que en Clásica 1 se está haciendo, por ejemplo, que es plantear desde el principio. Después hay que ver si esa idea se sostiene o se diluye con el correr de las cursadas de leer varones y Rosa de Luxemburgo en el medio, pero después varones. ¿Qué es esto? Un poco de que los estudiantes tengamos esa idea bien presente de que todo lo que estamos estudiando podría estudiarse de otra manera.
O sea, de que es una construcción social también nuestra carrera, que es algo que para mí muchas veces se nos pasa, no nos damos cuenta. O capaz quienes estamos acá sí porque tenemos ya esa inquietud, pero muchas veces estudiamos pensando, y también creo que hay una idea medio idealizadora a veces de que al ingreso a la universidad como el reino de las libertades y la progresía, y después te das cuenta de que efectivamente es una construcción un montón de veces con una lógica elitista, un montón de veces con una lógica súper europea, que me parece que ese es otro debate y que es un debate que tenemos como Comi también a la par del de género, qué pasa con las miradas norte-sur, que es algo que para mí es peor en nuestra carrera o que cuesta más cambiarlo. Bueno, igual ya estoy divagando como siempre, así que me voy a callar. Perdón, a mí también me gustaría compartir mi imaginario. No. No, o sea, yo creo que muchas cosas salieron de acá re lindas, pero yo creo que yo me lo imagino más como, no sé si, bueno, empezar a, no esto que decía Sol, de, bueno, en vez de ver un autor y ver que, asumir que es un autor, asumir que es una autora, los logros que se pueden dar dentro de las cátedras, yo creo que también a un futuro, yo creo que cambiar este cuestionamiento que estamos haciendo sobre los sujetos, ¿no? Y sobre los contenidos dentro de las materias y dentro de la disciplina, va a llevar a un cambio más profundo sobre qué es lo que se estudia, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de un cambio más epistemológico, ¿no? De empezar a ver, no sé, yo me imagino, no sé, en 100 años alumnos de ciencias sociales preguntándose, bueno, pero ¿cómo es que estudiaban esto, pero no estudiaban cuál era la realidad de las mujeres, o cuál era la realidad de mujeres y disidencias, o cómo afectaba el patriarcado en eso, ¿no? ¿Cómo estudiaban la explotación, ¿no? En el trabajo, cómo estudiaban los campos sin tener en cuenta la desigualdad de género, sin tener en cuenta el patriarcado, ¿no? Como es un cambio de empezar a ver a que cambie el sujeto universal, ¿no? Como a lo Simón de Beauvoir, pero un poco sí, ¿no? Como que ese cuestionamiento de que el sujeto universal deje de ser lo que pensamos ahora dentro de la academia, lo que se asume, ¿no? Así que está medio latente y que se empiece a tener ya en consideración este tipo de cuestiones. Pero bueno, también reconozco, o sea, por algo dije a 100 años, como que no sé si tanto, pero reconozco que es un cambio de mente, o sea, un cambio profundo, bastante grande, ¿no? Como que se cambie todo. Les puse recién ahí en el chat el link para que se bajen. Son 3 libros que editó la Universidad de Rosario, que se llaman Cuadernos Feministas para la Transversalización. Uno es sobre transversalización propiamente, el otro es sobre lenguaje inclusivo. Uno se llama apuntes epistemológicos, otros apuntes sobre género en los planes de estudio, algo así, el otro es sobre lenguaje inclusivo. No, y ahora voy a algo, para agregar algo a lo que decían Carolina y Sol. No se los estoy dando porque me parezcan buenísimos, ni porque me parezcan malos, sino para que ustedes vean, a partir de esas lecturas, aunque sea medio en diagonal, las que tienen ganas de profundizar en esto, en algunas cuestiones, vean también lo precario del conocimiento sobre esto. Esto decimos, bueno, no sé, ¿no? Carolina decía, bueno, me imagino dentro de 100 años, ay, ojalá podamos verlo, que sea un poquito menos de 100 años, que veamos algo de esto, aunque sea ustedes. ¿No? Sol decía, bueno, no me lo puedo imaginar, porque no sé qué significa. Bueno, estos textos, estos libros que les estoy mandando, les va a dar la pista de que efectivamente no se sabe.
O sea, o sea, se los estoy dando para que vean, no para resolverles el problema, sino para mostrar que el problema es más común en el sentido de común, lo compartimos, todos y todas y todes, ¿no? Aunque algunos intentan definir cosas, no definen nada. Por lo menos esa es mi mirada. Por ahí ustedes ahí encuentran la fórmula y si la encuentran, por favor me la pasan. ¿No? Yo creo que eso está muy bueno. O sea, nos tenemos que hacer preguntas y yo creo, insisto, que tenemos que hacernos preguntas donde podamos estar incluidos, incluidas e incluides quienes somos parte de esta comunidad. Las preguntas tienen que ser preguntas inclusivas. Cuando digo preguntas inclusivas, tiene que ser, entonces no podemos salir persiguiendo a la gente que hace ¿no? O no deja de hacer, tampoco nos podemos abstraer de lo que queremos. Entonces sí, ¿no? Intervenir, decir, hacer, pedir, reclamar, ¿no? Eso sí, interpelar, ¿no? Pero siempre pensando en que la resolución, el camino que hay que recorrer es un camino inclusivo. Por lo menos en nuestras facultades, ¿no? Me imagino que sí, por ejemplo, no sé, el día que se votó el protocolo en la Universidad de Buenos Aires, fue en el 2015, yo entré 3 veces al salón de rectorado de la universidad en mi vida. 3 veces, 1, 2, 3. Cuando se discutió el protocolo fui una vez porque me tocaba hablar y otra vez el día de la votación porque no me la iba a perder, quería ver a todos, ya se sabía que se iba a aprobar, entonces los quería ver a todos los decanos levantando la mano. Pero la vez anterior que había ido había sido hace muchos años atrás en una toma, en una ocasión política, en una toma del rectorado, ¿no? O sea, se tomó el rectorado, entonces se tomó el salón de reunión del consejo. Esas son las 3 veces que entré. Y es muy impactante porque es un salón absolutamente señorial, cubiertas las paredes de un recubrimiento de madera oscura, un techo altísimo, arañas, mesa, digo, es lo más señorial que ustedes se puedan imaginar. ¿No? Entonces, de alguna forma, queremos socavar eso. Eso es lo que queremos socavar, esa imagen. Lo que queda en nuestra universidad de esa imagen, que no sé si es mucho o es poco, pero algo de eso todavía hay en algunos espacios. Eso es lo que queremos un poco romper, y para hacerlo lo tenemos que hacer con quienes estamos, ¿no? Quienes enseñan sociología en la Universidad de La Plata no están sentados en ese rectorado, para decirlo de alguna, metafóricamente, ¿no? No es lo mismo. Entonces, en ese sentido yo digo hacerlo en comunidad, ¿no? Cuando digo hacerlo en comunidad, digo, tenemos que poder reconocer que tenemos acá una oportunidad buena, interesante. Yo en esto que decías de imaginar, a mí también, como a Caro y a Sol, me cuesta horrores imaginar. Pero esto que decís del espacio y del voto y de ese momento, yo me acuerdo que cuando fue y esto de la incomodidad y la comunidad y lo importante de pensar en esos términos, cuando fue la discusión de los baños universales en la Facultad de Humanidades, que se trajo, fue una irrupción, más allá de que había empezado una agrupación que fue la que trajo la propuesta a repartir volantes, era un tema marginal, digamos, en la agenda en general. Y en un consejo directivo me acuerdo que yo en ese momento era consejero y había una consejera que era de esa agrupación que llega tarde y de hecho ya se había terminado el temario y bueno, cuando llega plantea la discusión que tenía esta propuesta de empezar a discutirlo y fue un momento muy incómodo porque por un lado, bueno, la facultad, como vos decís, tiene un espíritu bastante pluralista, entonces se permitió dar algún tipo de debate más allá de que no estaba permitido, pero el hecho de que haya sido tan así, tan sobre la hora y demás, hizo que ningún actor, actriz del consejo, de los distintos claustros, todos quienes componen ese espacio que es políticamente
discutirlo antes. Entonces empezaron a opinar cada uno y cada una desde su lugar, desde su trayectoria, desde lo que representa y demás. Y fue un debate muy interesante porque hubieron algunas discusiones y yo me acuerdo de una posición, que digamos la posición más en contra de eso era, bueno, pero nosotros, nosotras, no nos sentimos cómodos y cómodas en un espacio de baños universales. Y me llamó mucho la atención que esas personas nunca se hayan preguntado si yo o cualquier otro se sentía cómodo o cómoda en un espacio de baño sexuado, digamos. Como que había una cuestión que se estaba poniendo de manifiesto de la comunidad, de la comodidad en la comunidad que no se había puesto. Y lo más interesante de todo ese proceso fue que el vernos las caras en ese consejo nos permitió también hacer cierta cuestión de complicidad. Y se armó la comisión ad hoc, que después redactamos la resolución y todo, pero fue como muy patente, y las charlas que se armaron sobre eso, cómo se empezó a gestar como un grupito que, digamos, por decirlo de alguna manera, hacía cabildeo para que eso suceda. Y a mí me parece que eso es como clave, esto de este cabildeo, reconocernos, y creo que viene por esto de estas pequeñas bombitas, como esto de, traje una discusión sobre baños universales, y de repente discutirlo así abierta y francamente, y encontrarnos en esas miradas y en esos espacios como esa posibilidad de confluir. Lo quería compartir porque me pareció súper pertinente para esto de la comunidad que traías. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Yo quería también, un poco en el sentido de lo que decía Parcio, me estaba quedando, o sea, como que cuando nos preguntaste si nos imaginábamos algo, medio que voy a pensar en voz alta en algún sentido, pero que me parece que está muy piola la pregunta, porque en este espacio es como un espacio para empezar a plantearnos un montón de cosas, digamos, y que de acá pueden salir ideas, pueden salir cosas para hacer, digamos, que para mí está buenísimo en ese sentido pensarlo. Yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que pensar qué se puede hacer e imaginar. O sea, para mí eso está buenísimo, porque si no somos nosotros los estudiantes, digamos, que pensamos en un ideal de facultad o en lo que quisiéramos, que somos los que de hecho tenemos que pelear por eso, sería muy difícil cambiar algo. O sea, para mí está muy bueno pensar cómo surgieron las cosas incluso, o sea, todos los derechos que tenemos los estudiantes, nosotros básicamente los conquistamos, y para mí está bueno incluso todo lo que puede hacer el movimiento estudiantil para conquistar derechos, que, bueno, hablar de feminismo y que haya espacios, o sea, yo me recontra imagino una facultad, sobre todo en humanidades, incluso vos decís, o sea, dentro de todo UMA es buena dentro de la regla, digamos, pero incluso podría ser mejor y podría ser un ejemplo para el resto de las facultades, podría ser de lo mejor para que el resto también imite o, bueno, se empiece a ver un cambio, digamos. Para mí, eso parte de que los estudiantes nos podamos organizar, o sea, lo que decía Parcio está bueno, porque en donde hay una idea, un germen que se pueda transmitir y que nos podamos empezar a organizar entre nosotros, yo creo que desde ahí pueden surgir cambios, y los cambios son profundos, eso ni hablar, o sea, hay que buscar cambios profundos, pero para mí es por medio de organizarse. Siempre, digamos, la facultad puede cambiar, para mí puede tratar temas y pensar qué contenido entre nosotros, tipo tener espacios entre los estudiantes, asambleas, lugares donde nosotros podamos debatir cómo nos gustaría que sean las clases. Para mí eso estaría buenísimo, entre más discutamos cómo nos gustaría que sean, más todos querríamos pelear por eso, digamos, y si lo transmitimos, para mí yo creo que en UMA, de hecho, un montón de pibes ven la posibilidad, digamos, o les gustaría. Pero para mí, yo, pensando en voz alta igual, que el movimiento estudiantil ha conquistado un montón de cosas y que yo creo que las peleas que tenemos que pensarlas siempre en conjunto. O sea, tenemos un montón de peleas. Por un lado, el feminismo, que es algo re importante. Hoy, de hecho, está surgiendo algo para mí desde abajo en humanidades, que hay un sector
que hoy se está organizando, está peleando, es por otra cosa, digamos, pero podría tranquilamente estar el problema, digamos, de que el feminismo no se debate en las aulas cotidianamente, que hoy hay un montón de estudiantes, por ejemplo, se están organizando por las becas, y está surgiendo esa coordinación, digamos, para pelear por algo, por un derecho que es elemental, y que tranquilamente ahí podría estar el debate de poder pelear, digamos, por qué facultad imaginás en relación a el feminismo, o sea, de cuánto el feminismo es transversal en las materias, etc. Yo creo que pensar esos espacios, pensar cómo nosotros nos organizamos, puede hacer más concreto que, de hecho, todo lo que charlamos acá, lo podamos pelear. De hecho, es como los estudiantes peleamos por el aborto legal, y seguro antes las pibas era como, bueno, sí, de una, pero veo de acá a años, digamos. Y salieron porque dijeron, dale, o sea, vamos a pelear. Porque si no, si ni lo imaginás, digamos, imposible, si ni nosotros lo imaginamos. Para mí estuvo bueno lo que planteaste para pensar en ese sentido. Yo creo que algunas ya se están yendo. Si alguien más quiere hacer una pregunta, no sé si habrá alguien. Ahora es cuando. Bueno, la verdad, si no ya te podríamos ir liberando ya. La verdad que fue súper interesante. Nos dejaste muchas preguntas. También nos hicimos muchas preguntas. Y creo que la cosa está en eso. Bueno, como decía Valen recién, en el organizarse. Y es un poco el ímpetu que tiene la Comi en esto de los ciclos y que sea continuado. Digamos, que sea como el puntapié. Seguramente estemos en esa consigna, en esa propuesta de la masa crítica, y también te estemos volviendo a chiflar, o incluso vos, o como sea, pero la verdad que es nuestra idea poder cambiar algo, digamos, generar algo en ese sentido. Así que muchas gracias por haber venido, la verdad que haberte tomado todo ese tiempo, todo este tiempo. Me encantó conversar, y bueno, acá estoy. En el segundo cuatrimestre, iba a decirles, en el segundo cuatrimestre voy todas las semanas a La Plata, no voy a ningún lado, como nadie va a ningún lado, así que estoy acá, qué sé yo, cuando quieran acá estoy. Bueno, y espero que en algún momento volvamos, ¿no? El año que viene, por ahí. Sí, ojalá, verdaderamente. Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Alejandra, muchas gracias. Chao. Dejamos la grabación en YouTube cuando la tengamos. Chao, Alejandra. Gracias. Adiós. Chao a todos. Chao, gracias.